Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver lo mejor de los números maestros 11, 22, 33 y 44. De todos estos números maestros ya hemos estado hablando ampliamente en el canal a lo largo de estos años. Lo que sucede es que me ha parecido muy interesante hacer un vídeo recopilatorio con lo mejor que cada uno de ellos aporta, digamos, a la existencia. Así que bueno, lo vamos a ir viendo, pero antes te voy a recordar que ya dispones también de los vídeos de lo peor del 11, lo peor del 22, lo peor del 33 y lo peor del 44. Te los voy a dejar en la caja de descripción para que les puedas echar un vistazo y complementar lo que aquí vamos a ver. Bien, a todo el mundo se le llena la boca diciendo, oye, es que yo tengo un montón de números maestros en mi fecha de nacimiento. Bueno, felicidades, tienes una labor evolutiva muy importante que realizar. Vamos a ver si estás a la altura, porque el hecho de que tengas esos números maestros no significa que lo vayas a hacer de la mejor manera posible. Tienes que estar sosteniéndote en un escenario de conciencia verdaderamente poderoso para dar lo mejor a la vida desde esa vibración maestra, ¿sí? Así que los números maestros, por resumir mucho, ¿sí? De alguna manera, ¿qué función tienen dentro de todas las fechas de nacimiento en las cuales se encuentran? Bueno, pues generar un vórtice de luz, sanación y conciencia. Bien, entonces aquí viene el tema y es, ¿tú estás lo suficientemente despierto como para generar ese vórtice de luz, ese vórtice de sanación, ese vórtice de elevación de conciencia? Cuantos más números maestros tienes dentro de tu propia fecha de nacimiento, bueno, pues más la vida te va a poner en situaciones que van a favorecerte para que puedas hacer ese ejercicio de práctica y poner, ya te digo, a disposición de la vida, bueno, pues toda esa maestría que guardas en lo más profundo de ti. Como comprenderás, para poder llegar a generar esto, pues hace falta un trabajo personal importante. Hace falta vamos a decirlo así, una autoconsciencia, hace falta una responsabilidad personal, hace falta sobre todo tener la voluntad de querer también sanar las partes más heridas, más dolorosas, más oscuras de ti, ¿sí? Porque claro, cuando por ejemplo hablamos de la maravillosa contribución del número 11, y esto entraría dentro ya de esta categoría, ¿no? De lo mejor del 11, pues hablamos de, bueno, pues elevación de conciencia, ¿sí? Y sobre todo, ¿esto cómo lo consigue el número 11? Como suma el número 2, bueno, pues sobre todo desarrollando vínculos, digamos, vínculos divinos, por así decirlo. Bien. ¿A qué me refiero con vínculos divinos? Bueno, pues el número 11, al sumar, ya te digo, el número 2, viene a, bueno, pues ser como el despertador de conciencia también en los demás. Pero para que esto lo pueda hacer de una manera coherente y de una manera ordenada, bueno, pues primero el número 11 tendrá que aprender a elevar su propia conciencia, que es lo que te estaba comentando anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Bueno, pues que cada uno, como digo yo, pues hace lo que puede con su propia fecha de nacimiento, independientemente de que tengas números maestros o no. Claro, porque los números no solamente te dan dones y talentos, también te llevan a retos y te llevan a pruebas difíciles que muchas veces se te pueden atragantar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que una de las pruebas del número 11, y ya lo he comentado muchas veces en el canal, es el hecho de aprender a, bueno, pues desde su propia autoconsciencia, tratar de facilitar procesos en los cuales las personas también puedan conectar con digamos, con la luz más elevada que hay dentro de ellos, ¿sí? ¿Y cómo lo hará? Conectándose con ellos, estableciendo vínculos de confianza, de cercanía, de mirarse al alma el uno al otro. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú en el alma pues tienes mucha roña, mucha cosa oscura, vamos a decirlo así, muchas cosas que trabajarte, si no has hecho ese ejercicio de ir, bueno, pues volviendo un poco a tu equilibrio, desde el alma me refiero, pues ¿qué pasará? Bueno, pues que todos mis desequilibrios, todas mis desavenencias conmigo mismo, todo mi mal rollo, mi mala onda conmigo mismo y con mi historia y con mi pasado, la voy a vomitar, la voy a volcar
en el otro, ¿sí? Y es entonces cuando, pues, las personas que tienen 11 en la fecha de nacimiento, pues se encuentran situaciones límite en la cual vincularme me hace daño, porque resulta que mi propia inconsciencia me la está reflejando el otro con su comportamiento. El número 2, el número del espejo, ¿sí? Con lo cual, para poder encontrar una manera adecuada de hacer funcionar este número 11, que es un número precioso para la elevación de conciencia, como te comento, bueno, pues habrá que hacer ese ejercicio de, bueno, antes de yo querer salvar a los demás de su propia inconsciencia, primero me tengo que atrever a verme a mí mismo, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto es algo que el número 11, bueno, pues realizará de una manera verdaderamente maravillosa si lo hace desde la honestidad y desde el respeto por sí mismo. En el momento en que ese número 11, y creo que ya lo comenté en el vídeo de lo peor del número 11, búscalo en YouTube, ¿vale? En el momento en el que yo me convierto en víctima de mi propia inconsciencia y resulta que voy a salvar al otro desde mi propia inconsciencia, desde lo que yo no tengo superado, es entonces cuando fastidio la vida del otro y mis relaciones se complican, ¿sí? Entonces, desde ahí es mucho más difícil. Así que, lo mejor del número 11, ¿qué es? Lo mejor es que es una vibración que te permite ser un vórtice de elevación de conciencia. Y eso, ¿qué es lo que te lleva a contribuir al plan divino? Pues una sanación sin límites. Pero primero tienes que hacerlo desde una coherencia personal verdaderamente profunda. Porque si no, mal vamos, ¿de acuerdo? Así que bueno, si tienes el número 11 dentro de tu fecha de nacimiento, en tu día de nacimiento, en tu mes, o bien en tu número del destino, déjamelo en la caja de comentarios y también comparte si quieres tu experiencia vital, ¿vale? Bueno, por otra parte, el número 22, ¿qué es lo mejor del número 22? Pues sobre todo que viene a construir globalmente. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, tienes el número 22 dentro de tu fecha de nacimiento, digamos que tienes un talento oculto, y es el hecho de que tú puedes, vamos a decirlo así, construir la vida que tú quieras siempre y cuando pongas también el foco en que los demás también construyan la suya, porque este número 22, como puedes ver, tiene doses. Entonces, el número 22 muchas veces se centra en construirse a sí mismo, pero no comparte digamos, ese talento con los demás a nivel global. No estoy ayudando tampoco a los demás a construir, a edificar, a apuntalar los cimientos de su propia evolución. Y ahí, digamos, lo verdaderamente maravilloso del número 22, bueno, pues se queda a medio gas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que vemos personas que de pronto pues se vuelven muy avaras, solamente se centran en sí mismos, parece como que solamente construyen por y para su propio beneficio, tienen, digamos, también muchos códigos de miedo a la escasez, por eso acumulan de una manera bastante rancia, como digo yo, ¿no? Como desde la desesperación, como desde la agonía, ¿no? Es un poco como que todo su universo pende de un hilo, esa es la sensación que tienen, ¿no? Es decir, si me equivoco, todo lo que yo construyo, de alguna manera se puede venir abajo, ¿no? Entonces, claro, pero aquí está el gran desafío del número 22, y es que si yo ayudo también a los demás a edificar sus propias vidas, ¿cómo? Con buenos valores, dando precisamente confianza, estableciendo relaciones verdaderamente nutritivas que generen valor, porque al final de lo que se trata el número 22, en lo mejor que tiene, es construir globalmente aportando valor a la vida de los demás, ¿sí? Si yo estoy viviendo desde esas creencias limitantes de escasez, de mediocridad, de angustia por si en un determinado momento a mí me falta la abundancia y solamente miro hacia mis adentros, como digo yo,
Bueno, pues entonces me estoy perdiendo la posibilidad de construir globalmente. La vida me dice, eso huele mal, eso no está bien enfocado. Y es entonces cuando entramos en lo peor del número 22. Ya te digo, si quieres información acerca de ello, échale un vistazo al vídeo que publiqué el otro día, ¿sí? El número 22 pues, es un número de maestría personal en cuanto a que si yo soy hijo de Dios, yo tengo en mí todos los recursos para poder construir el mundo que yo quiero. Pero ya no solamente eso, sino también si el otro es un reflejo de mí, el 2 aquí, ¿no? Si el otro es un reflejo de mí, en la medida en que yo contribuyo a la generación de valor en la vida del otro, yo también me voy a beneficiar de una manera o de otra. Ya encontrará la vida el camino de devolverme todas esas bendiciones que yo también aporto a la vida del otro, ¿sí? Entonces, aquí está la diferencia. Mientras el 11 y el 33, que ahora vamos a ver, pues tienen ese componente, digamos, un poquito más emocional, más humano, más empático, no más de ver las necesidades del otro, ¿no? Y tal, el 22 y el 44, que también veremos posteriormente, son números de generación de prosperidad, al fin y al cabo, ¿sí? Es decir, cómo el otro también goza su vida desde, bueno, pues la gracia de tener cosas físicas, ¿sí? Entonces, y para eso hay que tener muy buenos valores desde el alma. Entonces, bajo mi punto de vista, si tú tienes el número 22 en alguna parte de tu cuadro numerológico y esta enseñanza la has integrado totalmente, no tienes por qué tener miedo de que el valor que tú estás acumulando de alguna manera se fulmine en un determinado momento y tú caigas en la desesperación más absoluta porque resulta que no tienes la seguridad de sostenerte, ¿vale? Esto es algo que la baja frecuencia del número 4, bueno, pues muchas veces nos advierte, ¿sí? Pero bueno, lo iremos viendo. Vale, más cositas que iba a comentar. En relación al número 33, ¿cuál es la generación de esa sanación tan grande? ¿Dónde pone la fuerza? ¿Cuál es lo verdaderamente maravilloso del número 33? Pues sobre todo que viene a generar un vórtice de, vamos a decirlo así, limpieza del drama emocional, ¿no? Es como cuando el número 33, que suma el número 6, cuando tú lo tienes en la fecha de nacimiento, vas a ser muy sensible, vas a ser muy sensitivo, vas a tener una percepción acentuada del dolor emocional que de alguna manera cada una de las almas con las que te cruces en tu camino existencial acarrea. Y entonces hay una parte de ti que dices, ay, voy a tratar de aliviar en la medida de mis posibilidades, digamos, un trocito de ese dolor, ¿sí? Entonces, claro, el número 33 tiene esta fuerza porque al estar compuesto de dos treses, alivia las penas, ¿no? Es un poco como que... sí, quita el dolor, o sea, lo desarraiga totalmente. Ese dolor emocional producido por heridas de la infancia o heridas del pasado que son bastante difíciles de digerir, ¿no? Bueno, pues el 33 hace como como suma el 6, hace ese punto de desinfección. Fíjate, el otro día hice un directo hablando del número 66 y del número 99, también te lo voy a dejar en la caja de descripción, y hablaba de estos términos, ¿no? Utilicé el término de lejía cósmica, ¿no? ¿De qué limpia esa lejía? ¿Qué desinfecta? ¿No? ¿Qué oxigena? ¿No? Bueno, pues lo que limpian estos números maestros, el 33, el 66 y el 99, son, digamos, todas esas heridas abiertas que están supurando sufrimiento por todas partes. El número 33, esto les cuece mucho desde el alma, porque percibe claramente todo ese reguero de dolor, conecta fácilmente con la historia de dolor del otro,
¿sabes? Entonces, ¿pero para qué conecta de una manera fácil? Bueno, pues para acompañarle y para sencillamente tratar de abrazarle en su propio camino existencial. Y en ese abrazo, ya te digo que si se hace bien, el 33 no tiene por qué sufrir. Lo que sucede es que mantener la buena vibración, la alta vibración de un número 33 en el día a día puede ser un poco tormentoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estamos llenos de un montón de historias, de dramas no resueltos, de historias por sanear, y bueno, pues las personas con el número 33 pues van por la vida, ¿no? Y van captando, ¿no? Y entonces en la medida en que los demás que no tenemos el 33 no nos hemos encargado de nuestras mierditas, bueno, pues el 33 saca su antena parabólica y dice, ¡ah, una mierdita! Bueno, pues ya se la limpio yo. Y entonces, claro, vas aliviando por ahí, ¿no? Y dices, Dios mío de mi vida, ¿no? Esto lo estoy contando de esta manera para que se entienda, pero lógicamente es mucho más profundo y habría que personalizar según cada caso y cada fecha de nacimiento. Pero lo que creo que es indiscutible es que el 33 hace esa labor de recordarnos que si tú quieres estar en orden con tu camino existencial y quieres estar en orden con tu propia vida, tienes que sanearte emocionalmente. Y el 33 te va a recordar que eso es una deuda que tú tienes pendiente contigo mismo, ¿sí? Hay mucha gente que el tema de la sanación emocional le da igual. Bueno, es una opción mirar hacia otra parte, pero el hecho de que mires hacia otra parte no significa que eso se sane. Eso seguirá estando pues ahí pútrido, mientras, bueno, pues la vida te va advirtiendo a través de una serie de pistas de que, bueno, pues hay cosas que en tu interior no están bien. Y el número 33, que es un corazón con patas, pues te lo recuerda. Oye, recuerda que el hecho de estar vivo también te da la posibilidad de que limpies esa parte muerta de ti, ¿no? Esto es importante. Así que bueno, fantástico. También tienes el número 33 explicado en el canal, ¿vale? Bien. Y luego, lo mejor del número 44. Bueno, como te he compartido antes, el número 22 y el número 44 comparten la generación de valor. ¿Y cuál es, digamos, esa característica brutal del número 44? Bueno, pues que mientras el 22-4 construye globalmente, el 44 manifiesta abundancia y prosperidad ilimitadas. ¿Bien? Claro, y aquí voy a hacer un ejercicio de reflexión, porque mucha gente me dice, ay, es que yo tengo el número 44 en mi fecha de nacimiento y yo no he conseguido ese nivel de abundancia. Y yo te diría, bueno, pues vamos a averiguarlo. Y esto es nuevo. Vamos a ver. Si tú tienes el número 44 en tu fecha de nacimiento y no tienes la abundancia que quieres, bueno, pues vamos a hacer un repaso. Fíjate que esto es una brutalidad lo que te estoy compartiendo. Vamos a ver, seguramente si no la tienes y si no la estás manifestando, puede ser por un montón de motivos, lógicamente. Pero uno de ellos es, oye, a lo mejor es que tienes algunos dolores emocionales que te están bajando tu vibración, y la prosperidad es una frecuencia con la que debes sintonizar habiendo sanado muchas cosas de ti, ¿sí? Es decir, tú no puedes manifestar una abundancia ilimitada, una prosperidad ilimitada, si por ejemplo tienes una herida con el tema del merecimiento, una herida emocional de rechazo o una herida que no te está permitiendo recibir lo mejor que la vida tiene que ofrecerte. Entonces no puedes ser un canal de infinita manifestación, ¿sí? Entonces no por el hecho de tener el número 44... joder, es que hay cada persona por ahí que habla de los números sin tener ni puñetera idea, que es que dice, madre mía, hace poco, no, es que como tienes el número 44 tú has venido a ser rico. Es que no es así. Es que no es así, es que tienes que sintonizar con lo mejor del 44 para manifestar todo esto y para convertirte en un vórtice de infinita manifestación. Y esto no es, ay, voy a hacer un ejercicio y ya está. No, no, es que vibracionalmente tienes que estar ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si tú, por ejemplo, pues tienes esas heridas emocionales que no te están permitiendo conectar con lo mejor de ti y no te están permitiendo sintonizar con una visión de la vida abundante, porque resulta que, bueno, pues te has quedado, por ejemplo, atrapado en un proceso emocional del pasado, o estás vibrando en el miedo a la escasez, desde una visión o desde una perspectiva mediocre, por ejemplo, que es una de las bajas frecuencias del número 22, y solamente construyes para ti, si estás basando tu vida en el egoísmo, pues lógicamente esta abundancia universal no se va a materializar a través de ti. Y si no aprendes a, bueno, pues integrar que tu propia riqueza, en el fondo, también es la riqueza del otro, y que la riqueza del otro también es tu propia riqueza. Y si los dos no os mantenéis en esa vibración y no tienes bien integrados los conceptos del número 11, la vibración del número 44 no se va a manifestar. Es decir, que el hecho de tener números maestros implica que, por ejemplo, imagínate que tienes el número 44, que, bueno, pues las enseñanzas del 33, las enseñanzas del 22 y las enseñanzas del 11, bueno, pues las tienes más o menos colocadas dentro de ti. Y esto no es una cuestión mental, esto es vibracional. Porque luego, por ejemplo, yo conozco mucha gente que tiene un montón de números maestros y después, sí, no sé qué, porque yo estoy haciendo una labor de luz, todo lo que tú quieras, sí, pero resulta que después te estás comportando con las personas a un nivel muy básico, a un nivel en el cual no... Eso es ficticio. ¿Dónde están los números? Los números que están en un papel, que están en tu DNI. ¿Dónde están los números? Vibracionalmente, ¿dónde están los números? Tú haces vibrar los números contigo, con tu comportamiento, con tus actitudes, con tus creencias, con tu trabajo personal. Y los números maestros, para poder exprimir lo mejor de ellos en la vida, pues necesitan de tu voluntad para, bueno, pues elevar tu conciencia sin límites. Desde el 11 hasta, en este caso, el número 44, que también necesita del 11, del 22 y del 33 en este caso. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una visión de que estás desconectado del otro, volviendo al número 44, porque no tienes bien integrado el concepto del número 11, que es yo me vinculo nutritivamente al otro, y el otro es un espejo mío, y estas cosas que hemos estado comentando en el canal, pues no voy a manifestar abundancia ilimitada en mi vida. ¿Por qué? Porque hay algo básico que no tengo interiorizado. Entonces, claro, cuanto más alto es el número maestro, el 55, el 66, el 77, pues más trabajo personal debo hacer. Y esto yo creo que también es lo mejor de los números maestros, es decir, que te dan un abanico de aprendizajes tan grande que empiezas y te puedes recrear en todo ello, porque todo ello va a tener que ver contigo, ¿sí? Entonces, ¿te imaginas que este número 33 vibrase infinitamente luminoso en su labor de limpieza, de desinfección emocional, de desinfección de las mierditas, ¿no? Pero no viese al otro como un espejo? No funcionaría. O sea, ¿qué pasa? ¿Que solamente vienes a limpiar tus propias heridas emocionales? ¿Que solamente vienes a sanarte a ti mismo? No puede ser. Numerológicamente no cuadra. Esto suma el 6. Entonces, el 6 es de la gente. Si tú antes no conectas de 1 a 1, 11, pues lógicamente no vas a sanar a un grupo. ¿Comprendes por dónde va la historia? Entonces, el tema de los números maestros es algo que, bajo mi punto de vista, se ha banalizado mucho, no se explica bien, prácticamente en ningún sitio, y realmente es un tema que es verdaderamente apasionante, porque entrar aquí, y solamente os estoy dando 4 pinceladas, pues es verdaderamente brutal. Cuando ya analizamos fechas de nacimiento y cuando ya vemos hasta qué punto las personas están totalmente comprometidas con su propio proceso de sanación, y cuando tienen números maestros, es que la fecha brilla, o sea, pero es que ellas también brillan en su vida. Y cada una de ellas, según los números maestros que tengan, tiene una vibración diferente, y es una vibración que te enamora. Sí, porque es súper elevada, desde el 11 hasta todos los números maestros, es que de verdad son una maravilla. Así que, bueno, en fin. Pues nada, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo haya sido lo suficientemente ilustrativo como para,
bueno, pues poner encima de la mesa lo mejor de cada uno de los números maestros. Si tenéis alguna sugerencia o alguna pregunta, utilizad la caja de comentarios, por favor. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento con muchísima más numerología, astrología y consciencia, ¿vale? Venga, chao, chao.